la esquina y bueno, tengo el placer de estar acompañada en esta mesa con pues tres muy buenos compañeros y amigos, los tres. Pilar Celma a mi derecha, que es además compañera del departamento de la Casa, de la UBA, pero también con Natalia Álvarez, vieja amiga y compañera de proyectos de la Universidad de León, y con Epicentro Díaz Navarro también, viejo amigo, con el que también hemos colaborado en muchísimas ocasiones, de la Universidad Complutense de Madrid. Vamos a hacer un pequeñito cambio en el programa. En primer lugar tendría que intervenir Epicentro Díaz, pero me ha pedido Pilar Celma, porque luego tiene otras cuestiones, compromisos académicos que quizás la hagan tener que salir antes de tiempo. Vamos a cambiar el turno y va a comenzar con su intervención la profesora Pilar Celma. Bueno, muchos de vosotros la conocéis, todos los que sois alumnos o profesores de la UBA, y los que no seguramente también, pero bueno, ella es catedrática de literatura española en la Universidad de Valladolid desde hace muchos años, una gran especialista en varias parcelas de la literatura española del siglo XX, fundamentalmente la literatura finisecular, la literatura del modernismo, pero también muy dedicada al estudio de la poesía y de la narrativa de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Ha sido la directora de numerosísimos proyectos de investigación en los que he tenido el placer de formar parte, dedicados precisamente al estudio de la narrativa de fin del siglo XX, al estudio de los espacios en la narrativa precisamente de Castilla y León. Por tanto, su presencia en este congreso está más que justificada. Es también directora de la Cátedra Miguel Delibes, que se dedica desde hace muchísimos años también a promocionar la última literatura española y los escritores actuales, tanto en España, desde Valladolid, en España, como en Estados Unidos, fundamentalmente. Bueno, y promotora de otras muchas actividades que todos conocéis. Así que voy a ya darle la palabra. La intervención de Pilar Celma tratará sobre los relatos de Óscar Esquivias. Muchas gracias. Parece que sí. Bueno, pues simplemente quiero agradecer la posibilidad de estar en este congreso, al Instituto de la Lengua, a la Universidad de Valladolid, a la Junta de Castilla y León, ya se sabe. Y sobre todo felicitar por la buena organización, muy especialmente a Carmen y al equipo que colabora con ella. Y me siento muy honrada de estar en esta mesa, como ha dicho Teresa, no solo con estupendos colegas, no colegas, sino ya después de tantos años de compartir el gusto por la lectura y el estudio de la narrativa de las últimas décadas, pues grandes amigos. Voy a empezar, como ha terminado la ponencia anterior, hablando de la narrativa breve de Óscar Esquivias. Óscar Esquivias, Burgos, 1972, es una de las voces que suenan con más fuerza y con más personalidad en el panorama literario español actual. Desde sus inicios como escritor, su trayectoria ha estado marcada por el reconocimiento que implican los premios literarios. Ganó el primero a los 18 años, el premio Letras Jóvenes de Castilla y León, en la modalidad relato, en 1990. Premio que volvieron a merecer otros dos relatos suyos en las convocatorias de 1995 y 1997. En el año 2000 obtuvo el premio Arte Joven de la Comunidad de Madrid en novela por Jerjes Conquista el Mar, y el premio Ateneo Joven de Sevilla, también novela, por El Suelo Bendito. En 1206 mereció el premio de la Crítica de Castilla y León, que otorga precisamente el Instituto de la Lengua. Además, me parece recordar que fue en la primera edición de este premio. Por su novela Inquietud en el Paraíso. Sus libros de cuentos también obtuvieron prestigiosos premios. La Marca de Creta recibió en 2008 el premio Setenil de Cuentos, y Pampanitos Verdes el premio Tormenta en 2011. Finalmente, en 2017 recibió el premio Castilla y León de las Letras a toda su trayectoria literaria.
Este cúmulo de premios no hace sino corroborar el reconocimiento de la crítica y el público a una obra llena de matices y escrita en una prosa tan exquisita como natural. Hasta la fecha, Óscar Esquivias ha publicado 3 libros de relato: La marca de Creta, 2008, Pampanitos verdes, 2010 y Andarás perdido por el mundo, 2016. En 2019, la Junta de Castilla y León, y en concreto a través de la Fundación Jorge Guillén, ha publicado un 4º libro de relatos, que es este, El chico de las flores, algunos cuentos favoritos, pero se trata de una recopilación de microrrelatos y de relatos procedentes de otros libros. Por lo tanto, el último vamos a considerar que es Andarás perdido por el mundo. En una entrevista en 2011, el propio escritor ha reconocido su preferencia por este género. Prefiero los primeros, los cuentos, porque la satisfacción por el trabajo terminado llega antes. Y además, si la historia se tuerce, da menos pena tirar a la basura 3 páginas que 120. Todos estos libros se presentan como una suma de cuentos, en principio sin aparente relación. La mayoría de ellos publicados antes en revistas o en antologías, antes de encontrar su ubicación definitiva en uno de estos libros. La crítica ha valorado muy positivamente estos libros y hoy Óscar Esquivias está considerado como un valor indiscutible del cuento español actual, en palabras de Ana Rodríguez Fischer. Por razones de tiempo voy a centrarme en su último libro, Andarás perdido por el mundo, 2016. Quiero que esta aproximación a esta obra vaya precedida y dirigida por las palabras del propio Esquivias, que nos da algunas claves de su afición por la escritura y de su poética. Leo. Mi afición por la escritura no se debía ni se debe hoy a ninguna clase de exigencia o de imperativo intelectual, sino a algo más sencillo e inmediato, el gusto por jugar, o dicho de otra manera, el placer de fabular y de contar historias. Otra cosa es que además, al publicarse los relatos, uno esté ofreciendo a los demás, aunque sea de forma inconsciente, cierta visión del hombre o de la sociedad, y lo haga desde determinados postulados éticos y estéticos, y que todo esto suscite o pueda suscitar alguna reacción en el lector. Pero tal circunstancia es secundaria, en mi caso, para explicar el germen o el motor de la creación. Para mí la literatura era y es una forma de enriquecimiento, de plenitud. Además, me es difícil distinguir entre el impulso lector y el creador. De hecho, pienso que lo que intento ofrecer en mis relatos es lo mismo que busco en mis lecturas. Y más que una comunicación con los lectores, lo que pretendo es un diálogo con los libros que he leído. Me centro, pues, en su último libro de relatos, Andarás perdido por el mundo. Este libro, publicado en 2016, está constituido por 14 relatos, de muy diferente extensión, desde 2 páginas a 38. Estos relatos se habían publicado antes de forma independiente y ahora se recogen en forma de libro. Pero pienso que hay varios elementos que les confieren unidad. Primero, el título, Andarás perdido por el mundo. Es, como saben, una de las maldiciones de Yahvé a Caín. Sin embargo, Esquivias da un sentido distinto a la frase, podemos decir que le da la vuelta. Para él, viajar y encontrarse perdido no es una maldición ni un castigo. Para él, dice, la felicidad puede encontrarse en cualquier sitio si tiene libros y música. Segundo, desde el punto de vista narratológico, todos los relatos, excepto uno, están narrados en primera persona. Bueno, se trata de la última víctima de Trafalgar, que es una especie de parodia de la novela negra, con misterio y tal. Entonces, no pegaría tampoco en primera persona. Todos los demás están escritos en primera persona. Por supuesto, no debemos por ello identificar al narrador con el autor, sino que más bien esto indica su capacidad de ponerse en la piel de diversos personajes. Desde el yo es más fácil y más creíble
conocer sentimientos íntimos, profundos, de tan variados personajes. Esto, en cierta medida, contradice el punto de vista del narrador del cuento tradicional. En este, el narrador era siempre alguien ajeno a la acción, se narraba en tercera persona y, omnisciente, el narrador era una especie de Dios que conoce los pensamientos más íntimos de los personajes. El uso de la primera persona distancia pues estos relatos del cuento tradicional. Desde el punto de vista del contenido, y es el tercer punto que creo que confiere unidad, y de la concepción del relato en sí, quizá lo más importante es la humanidad de los personajes, de los protagonistas. No tenemos héroes, sino más bien antihéroes. Algunos en busca de su identidad, muchos expectantes y sorprendidos ante lo que ocurre ante sus ojos. En este sentido, podríamos calificar muchos de estos relatos como relatos de formación. Cuarto, la literatura es imaginación, originalidad, pero también es un diálogo con la historia, con las otras artes, muy especialmente con la música y con la literatura. Y este diálogo está muy presente de una u otra forma en estos relatos. Recuerdo la frase de Esquivias, la felicidad puede encontrarse en cualquier sitio si tiene libros y música. Y quinto, el fino humor. A pesar de que los personajes a menudo viven momentos trágicos de soledad, de hallarse perdidos en la búsqueda de su identidad, de autoconocimiento, siempre hay una mirada benevolente que pone en evidencia el vitalismo subyacente. Solo voy a centrarme en tres grandes líneas temáticas que recorren los relatos que forman Andarás perdido por el mundo. Primero, el descubrimiento del mundo y la búsqueda de identidad. Segundo, el protagonismo del lenguaje. Y tercero, la literatura y las otras artes como fuentes de inspiración. En cuanto al descubrimiento del mundo, varios de estos relatos están centrados en la niñez y en la adolescencia. El tema en ellos es el descubrimiento de uno mismo y de los misterios de la vida. Están narrados desde la memoria y, por tanto, desde la visión del protagonista adulto, ya adulto. Pero en el narrador queda esa sensación de extrañamiento ante hechos que le marcaron y que en su niñez le resultaron sorprendentes. Como lectores resulta gozoso participar en esa rememoración de esos momentos en los que un niño descubre los misterios de la vida. Hay varios relatos centrados en este enfoque. En primer lugar, Curso de natación pone en evidencia la ingenuidad y la capacidad de fabulación de un niño. Marcado por un hecho traumático, como es la separación de los padres, y ante la imagen de las piernas escultóricas de su profesor de natación, el niño admira a su profesor e imagina que puede convertirse en su nuevo padre. En este relato es interesante la perspectiva que se establece, no muy frecuente en la literatura, pues la mirada del niño va de abajo arriba, dado que él está en la piscina y su profesor, su monitor, está arriba, fuera. Recordemos que Valle Inclán, por ejemplo, decía que había tres formas para el creador de ver el mundo. Desde arriba, viendo a los personajes con una mirada de Dios, digamos, en paralelo, pero también al revés, desde abajo, ¿no? Y en este caso, lógicamente, se da, o sea, el personaje observado se convierte en un héroe. Obviamente, esta especial perspectiva va en relación con la visión que el niño se forma de su profesor, pues lo contempla como un dios. El niño sueña con que su deseo de que se case con su madre se convierta en realidad y se esfuerza en hacer bien todos los ejercicios para agradar al profesor. Conviene advertir que este relato deriva directamente de una imagen plástica. Cuenta Óscar Esquivias que le pidieron 2 textos para un libro que debía acompañar a 2 fotografías. Entonces, en la primera se veían las piernas de la réplica del David de Miguel Ángel situado
en la plaza de la Señoría de Florencia. Y él mismo dice que eso le recordaba la perspectiva que tiene de un profesor de natación cuando uno está dentro de la piscina. Quizá en el tema del descubrimiento de los misterios de la vida, el relato más interesante es el misterio de la encarnación. El protagonista narra desde la memoria su acceso a los misterios de la concepción y del nacimiento cuando tenía 12 años, a través de la experiencia de una vecina poco mayor que él, que se queda embarazada y da a luz a una niña. Por supuesto, en clase les han dado explicación de cómo se produce la fecundación, la concepción, etc. Explicaciones que resultan totalmente asépticas e insuficientes. Entonces, por una parte, el protagonista recibe las explicaciones bastante bárbaras de un amigo un poquito más espabilado que él, y por otra parte despliega su propia imaginación para deducir cómo puede llegar el espermatozoide al óvulo, términos que le han enseñado en clase. Resulta gracioso ver el resultado de ese ejercicio fabulador que demuestra una vez más la inocencia del adolescente. Dice: yo, sin descartar otras hipótesis, incluida la de que los espermatozoides viajaran por el aire y las mujeres se polinizaran dulce inadvertidamente como las plantas, daba por sentado que el espermatozoide remontaba como una trucha todas las tuberías del cuerpo masculino y que se escapaba por los besos en la boca, a los que los mayores parecían aficionados, al menos en el cine y la televisión, no tanto en la vida real. Sin duda es el sexo el ámbito que más frecuentemente se asocia al descubrimiento del mundo y a la pérdida de la inocencia. Dicho descubrimiento puede ser algo externo, a veces por la observación del cuerpo de otra persona, puede ser un descubrimiento personal, una experimentación en primera persona. Dentro de la sexualidad se concede, como ha dicho Angélica Tanarro, una atención muy especial a la homosexualidad. No hay posturas beligerantes ni reivindicativas. Los relatos no se centran en este tema, sino que lo abordan con naturalidad, aceptado que la sexualidad es un componente intrínseco al ser humano. Como no podía ser de otra forma, la homosexualidad se contempla desde distintas perspectivas. Las perspectivas que da su consideración en distintas culturas y distintos tiempos. Tenemos, por ejemplo, una homosexualidad asumida con naturalidad, incluso en contraste con una práctica religiosa muy comprometida, como ocurre en Todo un mundo lejano. Es un catequista muy entregado, pero de repente se separa, se va de viaje, es músico, por cierto, se va a hacer un curso al País Vasco, y cuando vuelve no quiere saber nada, y al final descubrimos que en realidad él vivía una situación de homosexualidad dentro de eso, y esa digamos hipocresía lo descoloca y quiere cortar con su vida. Luego volveré a este relato en el segundo aspecto, porque es maravilloso, la verdad. Pero también refleja la visión paródica que todavía hace la sociedad de la homosexualidad. Por ejemplo, esto ocurre en El chino de 4K, Cuatro Caminos. Es un chico, en realidad latinoamericano, pero con los ojos achinados, y lo animan a que encuentre, ven un anuncio sus compañeros de piso de que unos homosexuales han adoptado una niñita china y quieren desde el principio que oiga hablar. Y entonces son homosexuales, y allí realmente se da una visión paródica que es la que tiene la sociedad, no es la que tiene ni el autor ni el narrador, por supuesto. También se refleja la consideración de pecado nefando que todavía hoy tienen algunas culturas. Por ejemplo, en un cuento titulado El mejor de los mundos. Este se desarrolla en un país africano, subsahariano. En la sociedad del siglo XX hay otra forma de acceder a la visión erótica, y es a través del cine. Esto ocurre en La casa de las mimosas.
El protagonista declara explícitamente que a los 8 años dejó de ser niño, y aunque alude a varios hechos que intervienen en esa despertar a la vida, uno de ellos también la pérdida de la fe religiosa, pero sobre todo hace alusión a una escena de una película de Greta Garbo, que la ve con su madre, en la que se insinúa una relación homosexual y una fuerza erótica casi irrefrenable que inspira al protagonista. Dice, en aquella película había algo más, había algo que estaba y no estaba en las imágenes y en la historia, una especie de melodía secreta que yo escuchaba. Sentí una conmoción. Aquella tarde, con 8 años, tan pequeño, atisbé lo que significa el sexo, aunque entonces no hubiera podido formularlo así. Los dos protagonistas masculinos se miraban de una forma tan intensa que transmitían un sentimiento que iba más allá de la amistad, etcétera, etcétera. La narración termina con la queja de la madre de que en Hollywood han dejado de hacer cine para niños, a lo que él responde de forma contundente: ya no soy un niño, mamá. Una vez más, la iniciación sexual, aunque solo sea vía contemplación, se asocia a la pérdida de la inocencia propia de la infancia. La segunda gran línea temática es, como he dicho, el protagonismo que se concede al lenguaje. Óscar Esquivias es un maestro en el uso del lenguaje, pero a veces el lenguaje se convierte en objeto mismo de atención, cobra un protagonismo especial. Y además, digamos que la adquisición del lenguaje va asociada también al descubrimiento del mundo. Accedemos a muchas realidades no directamente por nuestros sentidos, sino a través de la palabra. Recuerdo la frase de Wittgenstein: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y de esta, lo primero que percibimos de la palabra es su significante. Para llegar al concepto que ese significante encierra, se requiere un proceso de desciframiento, que unas veces depende de uno mismo y otras le viene sugerido e impuesto desde fuera. En cualquier caso, es fácil percibir la devoción de Esquivias por la palabra que transfiere a los personajes de sus historias. En ese descubrimiento de la realidad a través del lenguaje, a menudo son los adultos los que cumplen la función de ayuda para el desciframiento. Aunque conviene destacar también en este caso que en ocasiones los adultos, en su afán de suavizar determinadas realidades, lo que hacen es confundir al niño. En este sentido, el juego entre palabras tabúes y eufemismos es muy revelador. En el relato titulado La Florida, que es el nombre de un sanatorio psiquiátrico en el que está ingresado un tío de la madre, y 2 niños van con los padres a visitarlo, pues la madre impone a los niños la prohibición de uso de ciertas palabras, como loco o manicomio. El empleo de eufemismos sustitutorios por parte de los adultos produce una enorme confusión en el niño. Los equívocos derivados se convierten en un rasgo de humor para el lector. Por ejemplo, el hospital psiquiátrico que visitan, en el que está internado el tío del niño, se llama Complejo San Salvador. Al ver el cartel que anuncia el centro, el niño no se atreve a preguntar, pero ya en casa, ávido de aprender y comprender, pregunta a la madre qué significa complejo. Pero esta, que ya no relaciona la pregunta con el lugar que han visitado, le dice que significa difícil, con lo que el niño queda más desconcertado. Igualmente hay que poner de relieve la actitud de incomprensión del niño ante el empleo imaginario del lenguaje. No tiene aún capacidad de abstracción y determinadas perífrasis o metáforas carecen para él de sentido. Un ejemplo curioso se da en este mismo relato, cuando la familia del niño protagonista visita al tío. Entonces le llevan ropa, pero no pueden llevarle un cinturón. El niño insiste en la pregunta de por qué los cinturones son peligrosos, y la madre, que no quiere mentir pero tampoco sabe cómo explicarle la realidad, recurre a una metáfora. El diálogo es muy significativo. Los cinturones son peligrosos para los enfermos.
se pueden hacer daño si se los aprietan mucho. ¿Pero por qué van a apretárselos mucho?, contestaba yo. Porque a veces les pesa la vida y se les va la mano. Le puede pasar a cualquiera. A cualquiera no. Yo nunca me apretaría tanto el cinturón como para que me doliera. Y lo del peso de la vida, ¿quién podía entenderlo? Pesaban los libros, podía pesar un bocadillo, una manzana, hasta un pajarito, pero la vida. Otro planteamiento muy interesante en la adquisición lingüística del niño es la magia de las palabras, su poder creador, su capacidad de sugerencia. En el relato titulado Todo un mundo lejano, el narrador protagonista se refiere a la forma de hablar de su amigo Ismael, que es catequista, es este que he mencionado antes, y explica la actitud de este, que intenta comunicar a los niños no solo palabras, sino también los valores que ellas conllevan. Así considera decoración druídica el árbol de Navidad o los adornos de muérdago, en detrimento del uso del Belén, sustitución que en su opinión transforma unas fiestas cristianas en saturnales. El protagonista explica la situación. Yo dudo que aquellos niños de 8 años entendieran lo que significaba druídico o saturnal, pero Ismael les hablaba así, convencido de que a veces una palabra misteriosa es más eficaz que otra común. Y sigue relatando los efectos de la afición de su amigo por los vocablos cargados de significación. Ponía tanto entusiasmo y era tan persuasivo que luego los niños repetían sus expresiones y algunos, los más influenciables, arrancaban los adornos de muérdago de sus casas por paganos o afirmaban que Papá Noel era un brujo estulto, que se había propuesto desespañolizar España y acabar con nuestras tradiciones. Así el joven catequista, a lo que comúnmente conocemos como Belén, lo llamaba el misterio. El narrador muestra su sorpresa y admiración por las palabras de su amigo. El misterio, qué expresión. Ismael se refería a las figuras de San José, la Virgen y el Niño, pero así dicho tan apropiadamente parecía algo todavía más profundo y seductor. Lo curioso es que los niños se ven contagiados de esa precisión y sobre todo de esa magia de la palabra. Podría poner muchos más ejemplos. En el chino de 4K que he mencionado, el de los homosexuales, él va a la casa a presentarse vestido de chino y entonces todo es una parodia del chino, ¿no? Resulta que él se llama Chin Chin Serong, viene de la ciudad de Chimpún, traduce el nombre de la niña como Cha Cha Cha, etcétera, etcétera. El tercer punto, y voy acabando ya, lo resumo brevemente porque sé que ya voy justa de tiempo, es la literatura y las otras artes como fuente de inspiración. Recordemos lo que ha dicho Óscar Esquivias. Para mí la literatura era y es una forma de enriquecimiento, de plenitud. Él no puede distinguir el impulso lector del creador, etcétera, etcétera. Entonces, y también recordemos que ha dicho lo de los libros y la música. Entonces, otras artes, muy especialmente la música, se convierten también en foco de atención. Por ejemplo, los protagonistas, varios de ellos son músicos. Es músico Ismael de Todo un mundo lejano, el príncipe Hamlet de Mustang, el arpa eólica, que es Berlioz, el protagonista. Otros no son músicos, pero es la música la que les marca un determinado momento de sus vidas, como ocurre en el chino de 4K. Por ejemplo, en el misterio de la encarnación, él habla, en aquellos tiempos todas las niñas parecían tener nombre de canción, las Yolandas, las Lucías, las Noelias, incluso las Penélopes.
Otra relación que se da es con el cine, como he dicho, muy interesante el relato La casa de las mimosas, en torno a Greta Garbo, etcétera, etcétera. Y es que es precisamente a partir del cine, como hemos visto, como él accede al mundo, digamos, adultos, como pasa a romper con su niñez. Respecto a la literatura, no hablo solo de intertextualidad, hay muchas intertextualidades y me referiré a ellas en el texto escrito, pero digamos que aquí me refiero a cómo también cobra protagonismo en los argumentos y por ejemplo se ha referido Angélica al joven dramaturgo en Temblad Filisteos, que hace el intercambio cultural con Rusia y se da esta visión postmoderna de Calderón de la Barca, también en el arpa eólica, etcétera, etcétera. Bueno, aunque muy rápidamente hemos podido ver lo que Óscar Esquivias nos había prometido. Hay historias que demuestran el placer de fabular y de contar historias. Yo diría que todas, y que el lector disfruta de ello. Hemos encontrado también implícita una visión del hombre, sobre todo en ese tema de la formación. Bueno, aparece también la muerte, la enfermedad, la vejez, etcétera, etcétera. También una visión de la sociedad, por ejemplo, he comentado lo del tema de la sexualidad, cómo es vista la homosexualidad todavía en la sociedad, etcétera, etcétera. El diálogo con la literatura y con las otras artes. Recordemos su afirmación de que la felicidad puede encontrarse en cualquier sitio si tiene libros y músicas. Y voy a cerrar con una última cita suya. La literatura tiene que hablar sobre lo que nos importa, nos emociona o nos perturba. Creo que Óscar Esquivias ha conseguido estas tres cosas en Andarás perdido por el mundo.